Listo, comienza la grabación. Pues el día de hoy nosotros vamos a hacer ejercicios sobre la base de lo último que nosotros estábamos estudiando, que son los desarrollos de la parte de ejercicios que tienen que ver con las integrales y los métodos que se estaban haciendo. ¿Ok? Entonces vamos a repasar un minuto cómo era que se consideraban las integrales impropias, que es otro tema que nosotros tenemos que calificar. Entonces voy a colocar por acá integrales impropias. Por supuesto lo vamos a subrayar. Bueno, resulta que para esto hay diferentes casos que se le pueden presentar a ustedes sobre la base de las integrales impropias. Entonces, la idea es la siguiente. Por ejemplo, vamos a hacerlo con los ejercicios. Supongamos que a mí me piden calcular la integral impropia donde el límite inferior es infinito y el límite superior es 0 de la función e elevado a la x diferencial de x. Como nosotros podemos observar acá, en el límite superior yo tengo infinito. Es decir, que esta parte ya me dice a mí de que esta integral que yo tengo acá es una integral de tipo impropia. Porque esa es la definición que se le da. Entonces yo vuelvo a escribir mi integral aquí, desde menos infinito hasta 0, de e a la x, que es la cantidad integrando diferencial de x. Aquí yo escribo igual, y es donde yo aplico el límite, y digo límite cuando la variable... Normalmente yo puedo colocar cualquier letra aquí, A, B, C, pero nosotros utilizamos la letra T, que en todo caso va a tender a menos infinito. Escribo la integral y donde yo tengo el menos infinito voy a escribir t. Y arriba voy a escribir 0 y e a la x queda como e a la x. Ya después de haber tenido esto, yo continúo por aquí abajo y digo, ok, esto va a ser para nosotros entonces la integral, perdón, el límite cuando t tiende a menos infinito. Y si nosotros observamos esta cantidad con el diferencial, esta integral es inmediata. ¿Ok? Como es inmediata, el resultado indudablemente que me queda que es e elevado a la x. Perdón, sí. Y todo esto lo tengo que evaluar cuando x igual a t, que es la variable que está aquí, y x igual a 0, que es la variable que está aquí. Procedemos a resolver esto. Y yo digo acá que eso es el límite cuando t tiende a menos infinito de e elevado al límite superior, que es 0, menos e elevado al límite superior, que es t. Cuando yo aplico esto acá, nosotros nos podemos dar cuenta que el límite de e a la 0 es 1, porque cualquier número real elevado a la 0 es 1. Entonces tengo que t tiende a menos infinito de 1 menos. Aquí tengo yo e elevado a la t. Si yo ahora voy a aplicar sustitución directa, es decir, la regla que me dice que si yo aplico el límite a esto, yo puedo hacerlo de manera directa, el límite de 1, que es una constante, es 1. Y el límite de e a la t cuando t tiende a menos infinito es e elevado a la menos infinito. Recuerden que en todo caso, esto de menos infinito es una expresión, ¿ok? Expresión. No es un número. Entonces yo puedo escribir aquí que esto es 1 menos 1 sobre e elevado a la infinito. ¿Por qué? Porque lo estoy escribiendo abajo con exponente positivo.
Pero como todo este número es muy grande, al dividir 1 entre un número muy grande, este valor tiende a ser 0. Quiere decir que finalmente el límite me está dando como resultado a mí 1. Esta es la respuesta de la integral. ¿Ok? Entonces se les puede presentar una integral donde uno de los lados sea infinito. Vamos a hacer otro ejemplo para ir recordando cómo eran todos los casos que se veían. Supongamos que ahora yo tengo la integral desde 0 hasta infinito. El infinito ahora está en el límite superior y aquí tengo 1 dividido entre la raíz de e elevado a la x. Todo esto diferencial de x. Entonces, como en esta parte yo tengo infinito, yo tengo que cambiar esto porque es una integral impropia. Así que yo tengo que escribir el límite cuando la variable t va a tender a infinito, que es el límite superior. Escribo la integral desde 0 y donde está el infinito voy a escribir t. Aquí me sigue quedando la misma cantidad integrando, que es 1 partido entre e elevado a la x y aquí diferencial de x. Por supuesto que para poder resolver esto, yo tengo que de una u otra manera ver cómo hago la expresión que tengo aquí. Entonces yo puedo decir, yo puedo decir aquí que esto es el límite cuando t tiende a infinito de la integral entre 0 y t, y esta expresión la escribo como 1 sobre e elevado a la x dividido por 2. ¿Por qué? Porque si yo tengo raíz, yo puedo escribir esto como una potencia o exponente racional. Este término lo paso al numerador y me queda que eso es el límite cuando t tiende a infinito de la integral entre 0 y t de e elevado a la menos x partido en 2 diferencial de x. Esta integral no es inmediata. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí un exponente partido en 2. Entonces yo hago un cambio de variable y digo, voy a considerar que u va a ser igual a x sobre 2. Quiere decir que cuando yo derivo u, al derivar aquí me queda derivada de x dividido por 2. ¿Por qué? Porque la derivada de x es de x. Este número 2 lo voy a escribir de este lado. Quiere decir que finalmente 2 veces el diferencial de u es el diferencial de x. Ya sabemos que donde está el diferencial de x, que lo cargo acá, lo voy a cambiar por esto. Y donde tengo x cuadrado sobre 2, yo lo voy a cambiar por el u que tengo acá. Quiere decir que cuando yo voy acá al límite, esto me queda que es el límite. Aquí nosotros podemos hacer un cambio de variable, pero no lo voy a hacer. Voy a seguir trabajando. Límite cuando t tiende a infinito de la integral. Aquí tengo e elevado a la u, todo esto diferencial de u partido en 2. Pero eso es, ustedes dirán, profesor, faltan los límites. No los voy a colocar acá, los voy a colocar aquí. Entonces aquí me queda que eso es el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre 2 por e elevado a la u, pero u es x sobre 2. Perdón, era negativo. Negativo, aquí cuando yo derivo acá me queda negativo, negativo, aquí me falta un negativo que lo pongo afuera, y aquí un negativo que yo lo voy a colocar afuera, aquí. Entonces me queda aquí que esto es e elevado a la u, pero u es menos x partido en 2. Y todo esto que está acá, yo lo tengo que evaluar entre x igual a 0, que es el que tengo aquí, y x igual a t, que es el que tengo yo aquí. Finalmente, tomo otra hoja en mi pizarra y podemos ver que esto lo puedo escribir como el límite cuando t tiende a infinito, negativo por supuesto, aquí, ¿no? Bueno, lo puedo dejar aquí y lo puedo dejar allá, eso no tiene ningún inconveniente. De 1 sobre 2
que está multiplicando a e elevado a la menos t sobre 2 menos e elevado a la menos 0 sobre 2. Si sacamos las cuentas, aquí esta expresión me queda que es el límite cuando t tiende a infinito de menos 1 sobre 2. Recuerden que este lo puedo poner afuera. Aquí me quedaría que es 1 sobre elevado a la t sobre 2. Y aquí me quedaría 0 entre 2 es 0 y e a la 0 es nuevamente 1. ¿Ok? Ya va, tengo algo aquí que no me está convenciendo. Ah, ya me di cuenta acá. El 2 este pasa a multiplicar, entonces aquí no es 1 sobre 2. Aquí es 2 que multiplica esto. Recuerden que el diferencial de u, y disculpen acá, este diferencial de u que está acá, jóvenes, está multiplicado por 2. Entonces aquí en vez de dividir, menos mal que me di cuenta al principio. Aquí me queda el 2, el menos está aquí. Aquí tenemos que borrar esto. Y aquí yo escribo el 2. Ok, ya arreglado todo esto. Ah, tengo que borrar aquí también. Ya arreglado todo esto, entonces yo puedo decir, si t tiende a infinito, e elevado a la infinito, me da infinito, tiende muy grande. Quiere decir que todo este valor va a tender a 0. Ahora, si nosotros vemos acá, cuando yo voy a evaluar elevado a la 0, nosotros nos dio menos 1. ¿Qué quiere decir? Que finalmente lo que me queda es este número, que es menos 2, multiplicado por este número, que es menos 1, quiere decir que el resultado final es 2. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando los dos límites de integración, porque fíjense que aquí, en el primer caso, el límite de abajo era infinito, negativo. En el segundo caso, el límite de arriba era infinito. Pero aquí en el tercer caso yo tengo que la integral va a ir desde menos infinito hasta infinito, ¿cierto? Y voy a colocar aquí e elevado al menos a del valor absoluto de x y todo esto diferencial de x. Vamos a argumentar aquí que a es una constante positiva. Es decir, que A puede ser 4, 5, 6, 7, pero está antecedida de un signo negativo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Vamos a ver. Es que si A es positiva, vamos a considerar de que A no sea positiva. Esto vamos a hacerlo mejor, que A sea un número que pertenezca al conjunto de los números reales. Es decir, para que el ejercicio sea más completo, vamos a esperar que esta A que está acá pertenezca a los reales. Es decir, que puede ser positiva, puede ser negativa y puede ser el 0. Para que le demos más estructura al problema. Entonces, indudablemente de que si yo digo que A es igual a 0, eso implica, porque A 0 pertenece a los reales, está aquí. Entonces, al ser esto 0, me va a quedar entonces que la integral va a ir desde menos infinito a infinito, de 0, que multiplica el valor absoluto de esto, y me queda e elevado a la 0 diferencial de x. Y eso me da como resultado la integral entre menos infinito e infinito del diferencial de x. Y esto tal cual como está aquí, es divergente. ¿Por qué es divergente? Recuerden que cuando a mí me da un número, lo olvidaba. Esto quiere decir que es convergente.
Cuando a mí esto no me da un número, porque esto está entre infinito e infinito, esto está de forma divergente. Quiere decir que cuando a vale 0, esta integral es divergente. Ahora, ¿qué pasa si a es diferente de 0? Si a es diferente de 0, entonces yo tengo que descomponer el camino. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto? Yo voy a hacer una recta real. Yo sé que por acá tengo el menos infinito, que por acá tengo el infinito y que simétricamente yo puedo tener el 0. Entonces yo voy a hacer un recorrido aquí y voy a hacer un recorrido aquí. De tal manera que yo establezco un integral 1 aquí y un integral 2 acá. Entonces me va a quedar que la integral total va a ser igual a la suma de estas dos integrales, a la integral 1 más la integral 2. ¿Quién es la integral 1? La que va a comenzar en menos infinito y se va a ir hasta 0. ¿De quién? De e elevado a la a. Y fíjense una cosa. Ustedes dirán, profesor, pero aquí tengo el valor absoluto de x. Y si yo voy a trabajar valor absoluto, el valor absoluto tiene la propiedad de que puede ser positivo o negativo de acuerdo a la expresión que yo tenga. Entonces, como todos los números que están del 0 para acá son negativos, quiere decir que el valor de a que yo considero acá es negativo. Quiere decir que el menos que está dispuesto aquí adelante, al multiplicarlo por cualquier menos que está antes del 0, hace de que a sea positivo. Y el valor absoluto de x es x. Todo esto diferencial de x más la integral. Como terminé en 0, que es este, ahora comienzo en 0 y me voy al integral 2 que se va a ir a infinito positivo. Pero en esta parte que está acá, yo voy a tener aquí que esto es elevado. Como a es positivo, entonces positivo por negativo me queda negativo. Entonces aquí es menos a por x diferencial de x. Tengo que cambiar dos límites acá, porque entonces el primero va a ser el límite. Entonces voy a colocar dos variables diferentes. Voy a considerar aquí de que k tiende a menos infinito de la integral. Cambiamos k por menos infinito hasta 0 de e elevado a la ax diferencial de x, más el límite. Voy a cambiar ahora la variable y voy a llamarla m, cuando m tiende a infinito de la integral desde 0 hasta m, porque lo estoy cambiando, de e elevado a la menos ax diferencial de x. Cuando yo tengo ya todo esto dispuesto, uno dice, bueno, yo tengo que resolver esta integral que está aquí. Entonces yo puedo decir en esta que está acá, voy a llamar u igual a la x. Quiere decir que cuando yo derivo u, me queda que eso es la derivada de todo esto, pero como esto es un número, me queda a diferencial de x. ¿Qué indica esto? Que el diferencial de u partido en a es igual al diferencial de x, que es este que yo tengo acá. De igual forma, voy a utilizar otro cambio por aquí. Voy a llamar b igual a menos a sobre x. Quiere decir que de una vez menos el diferencial de b partido entre a va a ser igual a el diferencial de x. Este diferencial de x que está aquí, lo voy a cambiar por esto que está acá. Entonces, va resultando esto en el límite, cuando k tiende a menos infinito, de la integral de e a la ax, pero ax es u, multiplicado por el diferencial de x, pero el diferencial de x es du partido en a, más el límite cuando el valor de m que tengo aquí
tiende a infinito. Y aquí, cuando yo integro esta parte, me queda la integral de e elevado a la b por el diferencial de x, que es menos db partido en a. Ambas integrales, tanto esta como esta, son directas. Es decir, que aquí me queda el límite cuando k tiende a menos infinito. Este a lo saco afuera y escribo 1 sobre a. La integral de e a la u es e a la u, pero u es ax. Entonces yo puedo escribir aquí de una vez ax y voy a evaluar aquí cuando x igual a k y x igual a 0. Más el límite cuando m tiende a infinito de e a la b diferencial de b, ese es directo. Pero eso es menos 1 sobre a, que va a multiplicar a e elevado a la b. Pero recuerden que b es menos ax. Y todo esto lo tengo que evaluar cuando x vale 0 y cuando x vale m. Ya cuando tengo todo esto, yo vengo y resuelvo. Este 1/2 lo voy a colocar aquí, perdón, este a sobre 1 sobre a lo voy a poner fuera. Y me va a quedar aquí el límite cuando k tiende a menos infinito de e elevado a la a que multiplica a 0 menos e elevado a la a que multiplica a k. Y todo esto le tengo que restar 1 sobre a, porque lo escribí afuera, del límite cuando la variable m tiende a infinito positivo de e elevado a la menos a que multiplica a m menos e elevado a la menos a que multiplica a 0. Aquí me queda que esto es 1 sobre a, el límite cuando k tiende a menos infinito. Y si ustedes visualizan, aquí me da 0. Quiere decir que e a la 0 me da 1. Igual aquí, e a la 0 me da 1. Entonces yo puedo escribir aquí de una vez que esto es 1 menos. Vamos a seguir escribiendo aquí. Vamos a resolverlo todo de una vez, jóvenes. Cuando digo resolver es aplicar el límite. Es decir, que aquí queda e a la 0 a. Eso es e a la 0, eso es 1. Y el límite de una constante es la constante. Menos. Aquí cuando k tiende a menos infinito, esto que está acá me queda elevado, fíjense bien, elevado a la a que multiplica la expresión k, que es menos infinito. Aquí me queda menos 1 sobre a, abro un paréntesis, esta expresión que está acá, cuando m tiende a infinito, es elevado a la menos a infinito. Y aquí menos e elevado a la 0 por a, que es 0. E a la 0 es 1. Entonces aquí me queda que esto es 1 sobre a, que multiplica 1. Como este es negativo, me queda 1 sobre e a la a infinito. Y aquí me queda 1 sobre a, y aquí me queda 1 sobre e a la a infinito. Y aquí menos 1. Entonces, esto me da como resultado
1 entre un valor muy grande se hace 0. 1 entre un valor muy grande se hace 0. ¿Qué me queda aquí? 1 sobre A por 1 es 1 sobre A. Menos por menos me queda más y me queda 1 sobre A por 1, 1 sobre A. Como es el mismo denominador, sumo los numeradores y me queda 2 sobre A. Y este es el resultado. ¿Ok? Entonces uno dirá, profesor, ¿y cuál es la respuesta? Porque resulta de que A pertenece al conjunto de los números reales. Entonces uno puede decir, por ejemplo, que el resultado será 2 sobre A si A es mayor que 0. Es decir, que cuando A es mayor que 0, la integral es convergente. ¿Por qué? Porque A puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 y me da un número. Ahora, el resultado también puede darse de que sea de la forma infinito. Y eso ocurre si A es menor que 0. ¿Por qué? Porque si A es menor que 0, como tal, en esta expresión, ¿cierto? Si A es menor que 0 en esta expresión, y yo este valor lo hago tender a un número, vamos a ver de qué manera lo explico. Es decir, que aquí el A se está yendo muy a la izquierda. Es decir, que cuando A se está yendo muy a la izquierda, el resultado es infinito. Sí, es infinito. Entonces aquí puedo decir de que la expresión es divergente. Es decir, para los valores de A mayores que 0, yo puedo dividir 2 entre A y eso me da un número. Pero si el valor de A es menor que 0, fíjense que cuando yo había dicho aquí que A me estaba dando 0, 1 dividido entre e a la A me estaba dando 0. Pero si A es un valor negativo, cuando el valor negativo pasa arriba porque tengo e elevado a la menos A, es lo mismo que e elevado a la A. Y si A tiende a infinito, entonces tiende a ser un valor negativo, la integral es divergente. Y esto va a ocurrir inclusivemente cuando es menor o igual. Vamos a estudiar otro tipo de convergencia. Supongamos que a mí me dicen estudiar la convergencia de la integral. Entonces me dan una integral que va desde menos 2 hasta infinito de 1 sobre x logaritmo de x y todo esto elevado a la 8 diferencial de x. En esta clase de ejemplo, ya no estamos trabajando con el número e. Vamos a trabajar con logaritmo. Entonces, si nosotros podemos ver, aquí tengo infinito, quiere decir de que esto es una integral de tipo impropia. Y la tenemos que resolver por los métodos usuales.
Entonces, como aquí me queda poco espacio, bueno, me queda un pedacito aquí, lo voy a hacer más pequeñito. Nosotros podemos analizar que la integral entre -2 e infinito de 1 sobre x, logaritmo de x elevado a la 8, diferencial de x va a ser igual. Uno viene y analiza. Resulta que yo tengo mi recta real aquí. Y eso cada vez que ustedes tengan un límite así, lo tienen que analizar. Yo voy a colocar, por ejemplo, el número -2 acá. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, aquí es 2 positivo. Aquí es 2. No puede ser negativo porque el logaritmo en los valores negativos no existe, pero a partir de 2 sí. Yo tengo mi número 2 aquí. ¿Ok? Entonces tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6, tengo 7. Tengo muchos números. Entonces uno analiza. En cualquier punto mayor que el 0, es decir, los que están por aquí. ¿Se está indeterminando esto? La respuesta es no. Es decir, que cuando yo voy a hacer esto acá, yo puedo escribir aquí que esto es el límite cuando t, perdón, aquí es 2 positivo, cuando t tiende a infinito de la integral entre 2 y t de 1 sobre x logaritmo de x elevado a la 8 diferencial de x. Cuando yo estoy en esta parte, yo digo, bueno, yo tengo que utilizar algún tipo de cambio de variable para poder resolver esta expresión. Entonces algunos de ustedes dirán, bueno, profesor, yo puedo escoger de que u sea el logaritmo de x. Quiere decir que cuando yo derive esto, la derivada de u me da como resultado 1 partido en x diferencial de x. Y si nosotros podemos chequear aquí, el diferencial de x y el de x está aquí. ¿Qué indica esto? Voy a resolver la integral aquí por separado. Que la integral de x, perdón. Aquí puedo escribir entonces que 1 sobre x diferencial de x es du. Entonces yo puedo escribir que du dividido entre el logaritmo de x, pero el logaritmo de x lo estoy llamando u, puedo escribir aquí u elevado a la 8. Esto es lo mismo que la integral de u elevado a la menos 8. Y esto es lo mismo que u elevado a la menos 8 más 1 sobre menos 8 más 1. Y esto es lo mismo que u, pero u es logaritmo de x, es decir, logaritmo de x dividido entre menos 7 y elevado todo a la menos 7. Entonces, este resultado lo tengo que meter aquí. Entonces me va resultando aquí que el límite, cuando t tiende a infinito, se lo tengo que evaluar en menos 7, que lo voy a escribir aquí, afuera. Y aquí lo que me queda es el logaritmo de x. Todo esto elevado a la menos 7, pero todo eso lo tengo yo que evaluar entre x igual a 2 y x igual a t. ¿Por qué? Porque esos son mis límites de integración. Así que esto me da como resultado menos 1 partido en 7, límite cuando t tiende a infinito. Entonces uno dice, ajá, ¿cómo me quedaría acá? Resulta de que si yo voy a evaluar aquí en t
esta expresión y es negativo, me va a quedar que eso es 1 sobre el logaritmo de t, todo esto elevado a la 7, porque está negativo, lo escribo abajo. Ahora, a toda esta expresión que yo tengo acá, yo le tengo que restar la evaluación del logaritmo aquí. Es decir, tengo que escribir que esto es 1 sobre el logaritmo de 2, todo esto elevado a la 7, sí, hasta aquí, y cerrar mi límite. Así que esto finalmente me está dando. Si yo le aplico límite a esto cuando t tiende a infinito, ustedes pueden ver claramente de que, miren acá, t tiende a infinito, es decir, que aquí me queda el logaritmo de infinito. A las 7, todo esto se hace muy grande. Quiere decir que toda esta expresión se hace 0, porque uno dividido entre un valor muy grande se hace 0. Ahora, como yo tengo un menos aquí y un menos acá, al multiplicar este menos por este menos, me va a quedar aquí un más. Aquí tengo el 1 sobre 7, que es este número que está aquí. ¿Y cuánto me da esta expresión que yo tengo aquí? Simplemente 1 sobre 1 elevado a la 7 me da como resultado 1. Y logaritmo de 2 elevado a la 7 es el logaritmo de 2, todo esto elevado a la 7. Y esta es la respuesta. Como esto es un número, entonces podemos sacar como conclusión de que la integral es convergente. ¿Ok? Que la integral es convergente. Ok, vamos a seguir analizando otro tipo de expresiones. Supongamos que a mí me dicen hallar el resultado de la integral entre 0 e infinito del diferencial de x partido entre x al cuadrado más 4. Observen que estudiamos exponenciales, estudiamos logarítmica y ahora vamos a estudiar racionales. Entonces uno dice, como aquí yo tengo infinito, quiere decir que esto es una integral de tipo impropia. Entonces yo tengo que reescribirla y decir, la integral entre 0 e infinito del diferencial de x sobre x cuadrado más 4, yo le tengo que escribir adelante el límite cuando una variable. Voy a tomar otra variable para que se den cuenta que uno puede colocar cualquier letra. Cuando b tiende a infinito de la integral, donde está infinito voy a colocar b. El 0 queda como 0. Y aquí me queda el diferencial de x sobre x al cuadrado más 4, perdón, iba a escribir 2 veces diferencial. Diferencial de x. Ahora, esta integral que está aquí, la voy a resolver por acá. Y luego la sustituimos. Entonces me queda que la integral entre a y b del diferencial de x sobre x al cuadrado más 4, esa es de la forma arcotangente. Quiere decir que si uno la busca en las tablas, puede dar claramente de que esto es el arcotangente de x partido en 2, ¿cierto? Y todo eso multiplicado aquí por 1 sobre 2, porque recuerden que aquí esto es, la fórmula es 1 sobre a, arcotangente de x sobre a. Y todo esto que está acá, indudablemente que yo lo tengo que evaluar aquí entre x igual a a y x igual a b. Si yo resuelvo aquí, esto me queda que es un medio del arco tangente de b partido en 2 menos el arco tangente de, perdón, este no era A, este era 0. Arco tangente de 0. Lo encierro por acá y digo yo, tengo que tomar otra hoja en mi pantalla. Entonces aquí digo yo, ok,
Yo le voy a aplicar ahora el límite, vamos a hacerlo en negro, cuando t tiende a infinito. Como aquí hay un medio y multiplica todo, lo voy a escribir afuera. Entonces aquí tengo yo el arco tangente de b partido en 2. Y aquí tengo menos el arco tangente de 0. Entonces uno viene y saca el resultado y dice, bueno, esto es un medio. Aquí me queda arco tangente de infinito entre 2. Pero esto es infinito. Y aquí me queda el arco tangente de 0. Ah, pero el arco tangente, lo voy a escribir. El arco tangente de 0 es 0. ¿Por qué? Porque el seno entre el coseno, 0 entre 1, eso es 0, por eso me da 0. Pero cuando aquí tengo infinito entre 2, eso es lo mismo que escribir 1 sobre el arco tangente de infinito. ¿Por qué? Porque infinito es una expresión. Y la mitad de infinito, como yo no conozco el infinito, yo no sé cuánto es, por eso sigo colocando infinito. Y resulta y acontece que cuando yo tengo el arco tangente de infinito, que nosotros lo hicimos en la clase anterior, esto nos da como resultado 1 sobre 2, y el resultado del arco tangente de infinito me da como resultado pi medio. Quiere decir que finalmente el resultado es pi cuarto. Y como esto es un número, yo puedo decir aquí que esto es convergente. Ok. Supongamos que yo tengo otro ejemplo. Y yo tengo acá la integral entre menos infinito e infinito de x al cuadrado. Vamos a colocar aquí menos x. Aquí le sumo 2. Y aquí coloco todo esto partido entre x elevado a la 4 más 10x elevado a la 2 más 9 diferencial de x. Observen que en este caso aquí tengo infinito y menos infinito. Esto es una impropia. Algunos de ustedes pudiera decir que esto se puede cambiar y voy a cambiar ambas letras. Voy a decir ahora que A va a tender a menos infinito y que B va a tender a infinito positivo. Entonces voy a escribir aquí la integral. Aquí va a ser A y aquí va a ser B. Y aquí tengo x cuadrado menos x más 2 sobre x a la 4 más 10x al cuadrado más 9 diferencial de x. Cuando yo estoy aquí, nosotros podemos verificar de que esto que está acá se tiene que resolver por fracciones parciales. Es decir, como lo vimos nosotros en la última vez. Yo tendría que resolver esto aquí en fracciones parciales. ¿Quién me pudiera a mí dar la relación de la factorización que yo necesito para esto? Pregunto, ¿habrán dos números que sumados me den 10 y multiplicados me den 9? La respuesta es sí. Quiere decir de que x al cuadrado menos x más 2 sobre x a la 4 más 10x al cuadrado más 9, yo lo puedo escribir como x al cuadrado menos x más 2, todo dividido entre, como aquí es x4, yo tengo que escribir x cuadrado, de tal manera que x cuadrado por x cuadrado me dé x4. Aquí voy a escribir 9 y aquí voy a escribir 1. Y si ustedes pueden ver, 9 por 1 es 9 y 9 más 1 es 10. Ahora, luego que tengo esta expresión, ¿aquí podré factorizar? La respuesta es sí, porque en la parte de arriba yo puedo factorizar esto como
dos números que sumados me den -1 y multiplicados me den 2. Entonces yo puedo escribir aquí que esto es... No, no lo puedo hacer, porque me da una solución compleja. Entonces lo dejamos así tal cual. Entonces, en esta parte que está acá, nosotros aplicamos fracciones parciales, lo que vimos en la clase anterior. Entonces yo digo acá, x al cuadrado menos x más 2 sobre x al cuadrado más 9 que multiplica a x al cuadrado más 1. Eso es lo mismo que ax más b dividido entre x al cuadrado más 9, más ab cx más d dividido entre x al cuadrado más 1. Entonces yo tengo que conseguir cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C y cuánto vale D. Solo voy a plantear el sistema y voy a escribir el resultado para que ustedes practiquen las fracciones parciales. Recuerden que ustedes escriben acá lo siguiente. Si yo multiplico este término por este y este término por este y finalmente este por este, al multiplicar este por este me da este. Quiere decir que este lo puedo simplificar con este. Entonces me está quedando x al cuadrado menos x más 2, que va a ser igual a ax más b, que multiplica a x al cuadrado más 1, más x al cuadrado más 9, que multiplica a cx más d. Entonces acá podemos observar claramente en esta expresión que no hay ningún x que me anule todo esto. Pero entonces yo tengo que escoger valores arbitrarios. Puedo escoger, por ejemplo, x igual a 0. Si yo escojo x igual a 0, aquí me queda 0. Aquí me queda 0, aquí me queda 2. Como x igual a 0, aquí me queda a por 0 es 0 por b. Pero como este es 0, me queda b. Más, este es 0. Este es 0. Y lo que me queda es 9 por d, es decir, 9d. Ya tengo aquí la primera expresión. Algunos de ustedes dirán, ah, profesor, ¿y qué otro valor yo tengo que buscar? Bueno, les dan otro valor. Por ejemplo, yo voy a escoger aquí de que x sea igual a -1. Si x igual a -1, aquí me queda menos por menos es más. Me queda 1. Más 1 es 2. Más 2 es 4. Entonces aquí me queda 4. Después aquí, como voy a sustituir -1, -1 y 1 me queda 2. Y al multiplicar 2 por todo esto me queda que eso es igual a menos a más b, todo multiplicado por 2. Al sustituir aquí 1, aquí me queda 10. Y aquí me queda menos c más d. Entonces me queda aquí más menos c más d, que multiplica 10. Ya tengo otra ecuación. Alguno de ustedes dirá, profesor, pero necesito otra porque resulta que son 4 variables. Y si son 4 variables, entonces necesito son 4 ecuaciones. Entonces ahora tomo otro, x igual a 1. Si yo sustituyo 1 aquí, aquí y aquí, estos dos 1 se anulan y me queda 2. Si yo sustituyo 1 aquí, me queda 2 y me queda multiplicando todo esto. Es decir, que aquí me queda a más b multiplicado por 2. Más c más d multiplicado por 2 a la 2, 4. Perdón, aquí me queda 10. Aquí me queda multiplicado por 10. Entonces fíjense que aquí, por ejemplo, en esta expresión, si yo multiplico el 2 por esto y el 10 por esto y yo lo sumo, perdón, y yo lo resto, yo puedo simplificar muchos términos aquí. Me explico. Si yo multiplico aquí, en este,
me queda 4 es igual. 2 por A menos 2A. 2 por B, 2B. 10 por C menos 10C. Y 10 por D, 10D. Si ahora yo multiplico aquí, me queda 2, que es este. 2 por A, 2A. 2 por B, 2B. 10 por C, 10C. Y 10 por D, 10D. Y resulta que si yo sumo este y este, entonces este término va a simplificar con este y este con este. ¿Y qué me va a quedar? Que 4 más 2 es 6. Que 2b más 2b son 4b. Y que 10d más 10d son 20d. Puedo simplificar todo por 2 y me queda 3 igual a 2b más 10d. Y tengo otra ecuación. Aquí tengo b y d y aquí tengo b y d. Entonces yo veo claramente que yo puedo despejar de aquí b y b va a ser igual a 9d menos 2. Este b lo meto aquí. Entonces me queda 3 que es igual a 2 que multiplica a b, pero b me da 9d menos 2. 9d menos 2. Y a esto le sumo 10d. Aquí me queda 3 igual 18d menos 4 más 10d. 18d más 10d me queda que eso es 28d menos 4. El 4 lo paso para acá y me queda que d va a ser igual a 7 dividido por 28. Séptima parte de 7 es 1, séptima parte de 28 es 4. Ya tengo el valor de d. Con el valor de d yo lo meto aquí y ahí yo b. Y después de que yo tengo b, procedo a buscar quién es A y quién es B. No lo voy a seguir haciendo para que ustedes lo verifiquen, pero les voy a colocar aquí el resultado que yo ya lo había hecho. Quiere decir que la integral entre x al cuadrado menos x más 9, todo eso dividido entre x a la 4, más 10x al cuadrado más 9, y todo esto diferencial de x, les voy a colocar el resultado previo y después la sustitución. Es decir, que aquí me queda 1/8, entonces aquí me queda el logaritmo natural de la raíz de x al cuadrado más 9 sobre x al cuadrado más 1, más el arco tangente de x más 7 tercios del arco tangente de 7 tercios. Cerramos aquí y cerramos aquí. Entonces, ¿qué se hace aquí? Entonces uno viene y dice, voy a aplicar el límite, ¿cierto? Por un lado, fíjense, por un lado cuando x tiende a menos a, entonces aquí ustedes tendrían que escribir, ay, qué feo me quedó esto. No. Este es el resultado de la integral. Entonces ustedes tendrían que escribir así, límite cuando a tiende a menos infinito del logaritmo, 1/8, perdón, del logaritmo de la raíz de x al cuadrado más 9 sobre x al cuadrado más 1 más el arco tangente de x más 7 tercios del arco tangente de 7 tercios para x igual. Fíjense que aquí a es menos infinito. Para x igual a y x igual, busco el otro. Pudiéramos colocar 0. Y después toman acá más el límite cuando b tiende a infinito de 1/8 del logaritmo
de la raíz cuadrada de x cuadrado más 9 sobre x más 1, más el arco tangente de x, más 7 tercios del arco tangente de 7 tercios para x igual a 0 y x igual a b. Hacen todas las sustituciones y la respuesta le debe dar 5pi partido en 12, es decir que es convergente. Pregunta al respecto. Bueno, fíjense acá, jóvenes, ¿no? Indudablemente que en esta parte que nosotros estamos presentando aquí, se pueden aplicar técnicas de integración como, vamos a ver, como quien dice integral por parte, integral de fracciones parciales, integrales trigonométricas. Es decir, que de pronto en unos ejercicios de integral impropia van incluidos los ejercicios de integración por parte, exponencial, trigonométrica, etcétera, etcétera. Es decir, que tienen que resolver, tienen que ponerse a estudiar en los ejercicios que nosotros hemos dado de esa parte. Déjenme ver si consigo otros ejercicios. Vamos a tomar otra hoja aquí en mi pantalla. Y déjenme buscar aquí. Ok. Vamos a hacer uno de la parte de longitud de arco. ¿Ok? Algunos ejercicios de texto de longitud de arco. Supongamos que a mí me están diciendo en un problema encontrar, ejemplo, encontrar o calcular la longitud de una circunferencia. Entonces muchos de ustedes dirán, bueno, profesor, pero es que nosotros sabemos muy bien que la longitud de una circunferencia es 2pi por radio. Eso es la idea. Esto es lo que nosotros tenemos que conseguir. Entonces, el problema no da ningún otro dato. No da nada más. Entonces uno tiene que ingeniárselas allí. Y ustedes dicen, profesor, ¿y la prueba yo tengo que ingeniármelas? Por supuesto. Entonces uno viene y dice, bueno, ¿de qué manera yo voy a trabajar esto? Entonces les voy a explicar cómo se va a hacer. Lo primero de todo es que yo voy a dibujar una circunferencia. Y la voy a hacer aquí. Lo segundo que tengo es que voy a trazar los ejes. El eje X y voy a trazar el eje Y. Y lo tercero es que yo voy a identificar. Cuando yo les digo identificar, recuerden que este es el eje X, perdón, este es el eje Y y este es el eje X. Cuando yo hablo de conseguir la longitud, es como si yo digo que yo tomo una tijera y corto aquí. Y cuando yo corto aquí, yo vengo y extiendo la línea azul. De tal manera que si yo esta línea azul, yo la voy curveando, formo esto que está acá. ¿Por qué? Porque yo le hice un corte aquí. Y cuando yo lo vuelvo a enredar para acá, me da esto que está acá. Quiere decir que toda esta medida que está acá es 2pi por el radio. ¿Cuál es el radio? El radio es la medida que hay desde aquí hasta aquí, o desde aquí hasta aquí,
o desde aquí hasta aquí, o desde aquí hasta cualquier punto que esté equidistante con respecto al origen. Entonces, en esta situación, yo sé que la ecuación de la circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Como no me dan nada más, yo tengo que llegar a construir esto. Entonces ustedes dicen, ah, ya, yo lo que tengo que hacer es calcular la longitud de una curva que va a ser la integral entre un valor a y un valor b de la raíz cuadrada de 1 más el diferencial de y respecto de x, todo esto diferencial de x, y todo esto elevado al cuadrado. Eso sería una forma usual, pero tenemos otra fórmula que también me dice a mí que yo lo puedo evaluar entre un parámetro t1 y un parámetro t2 de la raíz cuadrada, y aquí en esta parte el diferencial de y respecto de x elevado al cuadrado más el diferencial de y, perdón, aquí no es x, aquí es mi parámetro, y aquí el parámetro que yo tengo en todo caso es t, y aquí un diferencial de t, y aquí es x al cuadrado diferencial de x. Ok, entonces uno viene y dice en esta expresión, ah, profesor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero es que ustedes reconozcan que si yo tengo una circunferencia, observen lo que vamos a hacer aquí. Yo voy a trazar de aquí para aquí el radio, desde aquí hasta aquí. Este es mi radio, que puede también ser este, ¿no? Y después aquí voy a proyectar. Y ahora yo voy a ubicar un ángulo, y este ángulo para mí va a ser el ángulo T. Quiere decir que la medida que hay desde aquí hasta aquí es un valor en X, y la medida que hay desde aquí hasta aquí es un valor en Y. Si yo utilizo aquí Pitágoras, yo puedo decir que el coseno de T, que es este ángulo, es el cateto adyacente, que es X, desde aquí hasta aquí, dividido entre la hipotenusa, que es desde aquí hasta aquí. Ah, pero la hipotenusa es el radio, es decir, es T. Perdón, es R. Es el radio, R. Aquí yo puedo despejar X y me queda que X es igual a R coseno de T. De igual forma, yo puedo decir seno de T, que va a ser igual cateto opuesto, que es Y, dividido entre la hipotenusa, que es R. La hipotenusa es R, de aquí hasta aquí. Eso quiere decir que Y es igual a R seno de T. Entonces la fórmula dice aquí, ah, ya, yo tengo que tomar Y, que es R seno de T, y tengo que derivar ahí respecto de T. Aquí es diferencial de T, disculpen. Y tengo que derivarlo con respecto a T. Como esta es la variable T, al derivar me queda R coseno de T. X, que es igual a R coseno de T, también lo tengo que derivar. Quiere decir que la derivada de X respecto de T va a ser igual. Como derivo el coseno, me queda que es menos R seno de T. Entonces, este valor que está aquí y este valor que está aquí se van a meter aquí y aquí respectivamente. Entonces me va a quedar aquí que la longitud va a ser igual a la integral de la raíz cuadrada de R coseno de T elevado al cuadrado más R seno de T, negativo aquí, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Y todo esto diferencial de T. Ahora, ustedes dirán, ah, profesor, ¿y T qué es? T es el ángulo. Y resulta que si el ángulo está aquí, va de 0 grados. Y cuando el ángulo da una vuelta completa, ha recorrido 360 grados. Es decir, que los límites de integración de T va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 360 grados. Pero nosotros sabemos que 360 grados es equivalente a 2pi.
Así que si nosotros tenemos esto, voy a tomar una hoja más en mi plantilla, voy a tener que L va a ser igual a la integral entre 0 y 2pi. Al elevar al cuadrado me queda la raíz cuadrada de r cuadrado coseno al cuadrado de t. Al elevar al cuadrado me queda, como esto es negativo, cuadrado positivo, me queda r al cuadrado seno al cuadrado de t. Cierro y digo dt. Ya cuando estoy aquí digo, voy a calcular la longitud, que va desde 0 hasta 2pi. En esta parte yo puedo factorizar r cuadrado. Quiere decir que me queda la raíz cuadrada de r al cuadrado que multiplica el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t. Y cierro y escribo el diferencial de t. Ahora yo vengo y les pregunto, ¿esto que está acá no es la identidad? ¿Y la identidad cuánto vale? 1. Entonces ustedes dicen, ajá, se está poniendo más sencillo. Esto es 0, 2pi, raíz cuadrada de r cuadrado, diferencial de t. Eso es lo mismo que 0 y 2pi. La raíz de r cuadrado es r, diferencial de t. Pero el r se comporta como constante. Es decir, que lo puedo sacar afuera. Entonces me queda aquí r. Me queda la integral entre 0 y 2pi del diferencial de t. Quiere decir que esto es r. La integral del diferencial de t es t solita, que va a estar evaluada entre 0 y 2pi. En 0 es 0 y en 2pi es 2pi. Entonces me queda r por 2pi. O si ustedes prefieren, 2pi por r. Y si ustedes ven este valor que está aquí, es precisamente el que nosotros sabemos que es la longitud del arco, 2pi por r. Entonces, problemas de cálculo de longitud de arco, indudablemente que van a ir, ¿ok? No solo de coordenadas normales, sino de ese tipo de coordenadas. El valor medio de una función no lo vamos a evaluar. Pregunta al respecto, joven. Voy a anotar por aquí lo que va para la prueba, para que no tengamos problemas. Contenido. Para la segunda prueba del día viernes. Dijimos que iba a ser el viernes, ¿qué? 27. Entonces, tenemos que estudiar la parte de las técnicas de integración. En esas técnicas de integración va a ir la técnica por partes. Las trigonométricas. Las de sustituciones trigonométricas. La integración de fracciones parciales. ¿Qué otra cosa va? Van las integrales impropias. Y voy a escribir aquí 2 puntos, todos los casos. Va a ir cálculo de longitud de curva y cálculo de área de una superficie en revolución. Lo voy a hacer en rojo. No va cálculo de volumen. Y también van la masa, momentos
y centroide. Entonces, este es todo el material que va para la segunda prueba. Aquí les coloqué la fecha, viernes 27. Bueno, jóvenes, vamos a dejar la clase por hoy hasta aquí, porque les había partido.